cada día un tema diferente para ayudarte a hacer un cambio en tu vida con Estrella Carrasco. Quédate, vas a querer escuchar los secretos de la abuela. No te los vas a querer perder. Y recuerda, un cambio a la vez. Y si te preguntan cómo estás, respondes, brillando como las estrellas del cielo. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Feliz miércoles, gustosa de estar aquí, de tener la oportunidad de encontrarnos en este espacio una vez más. Y vamos a seguir platicando sobre el tema del abuelo y el adulto mayor que teníamos la vez pasada. Y el día de hoy tengo una invitada muy especial, nos va a dar primero su testimonio. Ella es Yacy Márquez, qué gusto tenerte aquí, bienvenida. Muchísimas gracias, Estrella, a ti por este espacio, por esta oportunidad. La verdad es que para mí es increíble poder compartir con ustedes y con las personas que te escuchan. Así es, Yacy. Y pues vamos a entrar de lleno y vamos a conocer un poquito a Yacy y nos va a platicar algo muy bonito que sale del corazón, pero quiero conocer a Yacy. Platícame un poco de Yacy, niña, Yacy de 5, 6, 7 años. ¿Qué querías ser de grande? Fíjate que es muy curioso porque desde chiquita siempre quise ser maestra. Ajá. Entonces ponía mis peluchitos y les daba clases y todo. Obviamente conforme fui creciendo, pues la gente te dice, no, de maestro te vas a morir de hambre, no sé qué. Entonces pues al final terminé por estudiar comercio. Ajá. Pero pues como que algo dentro de mí me decía, tú naciste para enseñar, para ayudar, para apoyar. Y justo en mi trabajo empecé con capacitaciones a cosas laborales, y hoy ya tengo varios años dedicándome a apoyar a las mujeres a encontrar de entrada su mejor versión. Claro. Y de ahí poder encontrar una pareja que sea mucho más compatible con ellas. Y pues la vida te va moviendo, y también tengo otro curso que ayuda a parejas a reconectar con su amor. Entonces al final pues sí acabé cumpliendo mi sueño de chiquita, que era enseñar y ayudar, ¿no? De cierta forma el mundo, la vida nos encamina, ¿no? O sea, sí. A veces quizás en esas cortas edades no tenemos ni idea, no sabemos por dónde, pero siempre, si te desvías un poquito del camino, como que te va marcando. Te regresa. Solo que a veces las personas somos muy necias y muy, no, yo quiero esto, y a mí me dijeron esto, y nos dejamos incluso llevar por lo que nos dice nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos, y a veces dejamos de escuchar nuestra voz interior. Y hablando de los abuelos, yo sé que es tu persona segura, yo sé que ha sido gran parte importante. Platícanos, ¿cómo se llama? Mi abuelo, bueno, ya falleció hace 2 años, se llama Arturo Betancourt. Y para mí sí fue alguien importantísimo en mi vida. Mis papás son separados. Entonces, obviamente, él fue siempre, pues, esa figura masculina, ese apoyo, ese ser maravilloso que, pues, siempre... Ay, se me cortó un poquito la voz. Que, pues, siempre estuvo para mí, ¿no? Que me echaba porras, que me decía que era su nieta consentida, que podía lograr cosas increíbles. Entonces, para mí sí fue alguien admirable, ¿no? Y muy fundamental y un pilar en mi vida. ¿A qué edad empezaste o cuál es tu primer recuerdo de él con él? Fíjate que justo venía recordando que, no sé si sea real o no, pero tengo una imagen de muy bebé acurrucada con él. Y él abrazándome y todo. O sea, realmente tengo ese muy bebé. Después, como a los 3 años, más o menos, me acuerdo que me ponía mucho en su pierna, y como que me hacía caballito, me levantaba con la pierna, y eso lo tengo súper como vívido. La única vez que me regañó también, acaban de cambiar el tapiz y yo ahí rayando con unas crayolas, pero sí tengo recuerdos de muy chiquita con él, ¿eh? Wow. Fue sí. un gran cariño que le tuviste desde muy temprana edad. Sí, y justamente creo que la muerte es algo muy fuerte, pero te das cuenta que el amor no se acaba. O sea, no es como, se murió y ya se apaga. Es algo que al final, ese amor, esa contención, ese
espíritu o esa persona sigue estando contigo y sigue acompañándote durante toda tu vida. Claro, sí, no se puede de la noche a la mañana. Y creo que a veces el problema está en que en ese punto nos envuelve tanto el dolor, la ausencia, la no presencia física, y lo hablo sobre todo por mi caso, y te envuelve tanto ese dolor que no logras ver que ese amor puede crecer, lo puedes hacer germinar, lo puedes seguir sembrando, puedes teniendo la memoria presente de tu abuelo, de tu abuela, en ti, en los demás. Y a veces se nos olvida, a veces nos estancamos en ese dolor y de repente nos cegamos y no podemos ver que hay una posibilidad todavía mucho más amorosa, todavía mucho más expandible hacia los demás. Pero recuérdame su nombre. Arturo Betancourt. Arturo. Qué bonito nombre, Arturo, como el rey Arturo. Como el rey Arturo. Como el rey Arturo. Y fíjate que era un hombre muy fuerte. Ajá. O sea, incluso físicamente era muy grande. Llegó a ser Mr. Greco, o sea, físico-culturista. Pero era una persona muy bondadosa. Él estudió hasta la primaria, después una carrera técnica, pero empezó a trabajar pues con electricistas, lo empezaron a recomendar de casa en casa, hasta que un día alguien le dio la oportunidad de estar como contratista y hacer las obras de un proyecto de casas. Wow. Y de ahí se fue para arriba, pero él siempre fue como muy bondadoso, les construyó casas a muchos de sus empleados, fue un hombre muy amado, no solo por su familia, sino también la gente que estaba alrededor. Bueno, creo que fue padrino de muchísimos niños. Pienso que esa parte de nuestros abuelos, sobre todo, porque antes era como más visible, ahora ya como que lo estamos perdiendo, esa parte de comunidad, de conexión con los demás, de que no eres solo tú, solo yo, sino también que vives inmerso en una red social de apoyo, de cariño, de confianza. Y lo digo también por mi abuela, justo platicábamos en el episodio pasado, que ella también tenía esta red, a sus 50 años ya tenía a sus vecinos, sus compadres, y todos vivían en la misma calle y todos se compartían la comida y se visitaban si estaban enfermos, etcétera. Compartían las fiestas, los dolores también, las pérdidas de las personas, de los seres queridos. Entonces, esa esencia de nuestros seres, de nuestros mayores, creo que deberíamos de recuperarla, de no perderla. Sí, creo que algo que no ha ayudado mucho, pues son justo, ¿no? La forma en la que ahora vivimos en estos edificios donde ya no logras como conectar, y antes pues era una casa al lado de la otra, todos salían a la calle y todos eran hijos de todos. Exacto. Recuerdo que cuando falleció la abuelita de una de mis mejores amigas, de Laura, para mí fue como si se hubiera muerto mi abuelita. Sí. Porque yo iba a comer a su casa, iba a jugar a su casa, o sea, cuando se murió, pues de verdad era mi abuelita, ¿sabes? O sea, la quise muchísimo. Entonces creo que sí estos lazos se han empezado a cortar un poco por este tema de, pues de que ya vivimos pues en edificios, vivimos lejos, ya no hay como... Sí, pero como aún así antes. no creo que sea tanto, más que nada es nuestra poca fuerza de voluntad, por así decirlo, nuestro poco empeño, porque a pesar de que nos encerramos cada quien en nuestros cuadritos de departamentitos a veces, hay muchos otros espacios donde podemos hacer conexión. Yo, por ejemplo, invitaba a mi familia, vamos a hacer un Zoom familiar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a veces hay que aprovechar también la tecnología. A veces dicen, no, pues es que los abuelitos ya están en el pueblo, ya están en otra ciudad, en el otro estado, del otro lado de la República Mexicana o en otro país incluso. Pero sí podemos hacer muchas cosas para acercarnos. Incluso alguien me decía por ahí, una carta tan simple, todavía existen, sí, todavía se llega el correo físico, todavía puedes escribir y no hay más valor que una carta hecha a mano. No nada más porque cuando tú escribes descargas toda tu emoción, sino porque la persona que la recibe con mucho más aprecio y mucho más amor. Pero regresando a esta parte de tus abuelos, de ¿qué gran legado te dejó? ¿Cuál crees que sea la lección más importante? Híjole, yo creo que lo bondadoso. Era una persona que ayudaba, también era muy alegre, cantaba muy bonito, entonces todo el tiempo era el que estaba cantando en las fiestas, era el que contaba chistes hasta en los velorios. Entonces de repente tú estabas todo serio y él muriéndose o sea, contándote un chiste, muriéndose de la risa, y justo en su velorio fue muy alegre. Todos estábamos cantando, todos estábamos muy contentos. Y ¿sabes algo muy curioso que me sucedió el día del funeral? De repente le digo a mi hijo, que en ese tiempo tenía 5 años, y le digo, amor, vamos a despedirnos de tu abuelito porque ya se lo van a llevar. Y me dice, no mami, mi abuelito ya se fue. Y yo, ¿cómo que ya se fue? Y me dice, sí,
bajó Dios por él y se lo llevó. Y yo, ¿cómo? Así, el cuerpo. Wow. Y me dice, no, mami, su alma. Y yo, Wow. ok. Nos acercamos al ataúd, pues le digo, bueno, vamos a despedirnos de su cuerpo. Y le dice, nos vemos pronto, abuelito. Wow. Algún día nos vamos a volver a ver. Y te juro que yo tenía muchísimo dolor, o sea, Sí, porque claro. cuando él se murió, yo sentí que se murió el hombre que más me había amado en este Por planeta, supuesto, ¿sabes? sí. Y sentí como un curita en mi corazón, ¿sabes? Como que cuando mi hijo me dijo, oye, ya está con Dios y lo vamos a volver a ver, fue como, sí, Como un tienes razón. tranquilizante, como un calmante, ¿no? Sí. Pero se siente como una pequeña dosis de amor, Sí. como una pequeña energía que así te llena, te entra y se expande. Sí, fue como una sobadita a mi corazón Exacto. de decir, él está bien, Ajá. él está bien y tú vas a estar bien y nos vamos a volver a ver. Qué bonito, qué Sí. importante. Y fíjate que me hiciste recordar, justo mi abuela decía, no, yo de negro no, pues ni que estuviera de luto. Mira. Y el día de su sepelio, sí, iba yo de vestido blanco con flores. Claro. Sí, no sé, ella igual era muy alegre. A mí el gran legado que me dejó, y lo venía justo reflexionando hoy, fue la empatía por cualquier persona, por cualquier ser vivo. Sí, qué padre. Sí, es muy bonito. Platícame un poco más de Arturo. Pues bueno, como te decía, él hizo, o sea, es alguien muy admirable porque cuando recién se casó con mi abuelita, pues eran 2 niños. Ella tenía 16 Wow. años y él tenía 18, ¿no? Sí. Y mi mamá llegó, pues casi que luego, y él tenía un trabajo en la noche, un trabajo en la mañana y aparte estaba estudiando, te digo, esta carrera técnica de electricidad. Y entonces toda la vida lo vi trabajando, haciendo, ayudando, o sea, no paraba. Y de verdad tenía un corazón súper bueno. Recogió un día, de verdad, a un niño de la calle, se lo llevó a su casa, le enseñó un oficio, él vivió ahí muchos años. O sea, realmente fue una persona que no solo rescataba animalitos, que ese amor tan grande que tenía lo expandía, ¿sabes? O sea, Sí. era alguien que... Y lo noté también en el funeral, o sea, gente que lo amaba, o sea, que realmente no era de su familia y que tenía muchísimo que agradecer. Me contaron unas historias increíbles y de verdad que no me queda más que estar orgullosa de venir de esa persona, ¿no? De ese corazón, de ese ser tan admirable y pues sí, o sea, me siento muy orgullosa de llevar su apellido todavía. Sí, y de agradecer, ¿no? Porque si no hubiera sido por él y unirse con tu abuelita, no estaríamos aquí, ¿no? Y a veces Totalmente. no valoramos a nuestros adultos mayores o a nuestros abuelitos que ya que están aquí vivos entre nosotros. A veces les decimos, ay, ya no sirves, ay, eres un estorbo, vas muy lento, ay, ya no escuchas, ay, no me entiendes, no me comprendes, no me apoyas, pero no te das la vuelta a ver que sin él tú no estarías aquí. A veces incluso dicen, no, pues es que yo ya soy un abogado, licenciado, lo que sea, ya me superé, mi papá no lo hizo, yo ya lo logré, pero fue gracias al esfuerzo de ese ser, de esos seres adultos que ahora son abuelitos y que a veces tú miras con desdén cuando ellos te dieron todo lo que pudieron. A lo mejor no lo hicieron bien o mal, como según tú lo critiques. En esta vida yo creo que no hay nada bueno ni malo, simplemente te dieron lo que podían darte desde su experiencia, porque recordemos que hay muchos adultos mayores actualmente todavía que vivieron de etapas de mucha violencia, de sufrimiento, de carencia, de maltrato, de juzgamiento. Claro. Discriminación a más no poder. Entonces, te dieron todo lo que podían y nunca pongas en duda que lo daban con amor. A lo mejor tú crees que te maltrataban, que eran así porque querían ser malos contigo, pero yo pienso en el fondo, y mi abuela me lo enseñó, que ninguna persona es malvada porque quiere serlo. A veces, y ayer lo reflexionábamos con una pareja que nos comentaba sobre Adolfo Hitler, que fue altamente lastimado y no hubo nadie que lo contuviera. Entonces, digamos que se quedó en su parte oscura y desarrolla este odio a los judíos por todo el maltrato que recibió de niño. Entonces, no hay personas malas, hay personas que sufrieron y que no tuvieron la contención para salir, para superar ese dolor. Y creo que ese es uno de los grandes legados de mi abuela. Ella, por más que viera sufrimiento y decía,
te daba esa sensación de ánimo, ese calorcito, ese de estoy aquí contigo y sal adelante y míralo amorosamente, pero a veces ella no podía expresarlo de esa forma, pero con sus caricias, con sus detalles, con llevarte un tecito, un atolito, una comida, ella hacía que quisieras tú salir de ese enojo, porque recordemos que las emociones son muy, muy cortas, muy efímeras, pero nosotros somos los que mantenemos el sentimiento por años y años. Y ella en su intención amorosa llegaba y que lo que quería era sacarte de ese estancamiento emocional. Sí, y justo creo que eso que mencionas es súper importante porque todos venimos del amor, o sea, todos somos producto del amor. No importa cómo haya terminado la historia de nuestros abuelitos, de nuestros papás, o sea, estos dos seres humanos en algún momento se amaron, incluso hasta en la peor situación, tú vienes del amor. Y creo que hoy sí hay mucho juicio hacia los abuelos, pero creo que no tenían la misma conciencia. Hoy tú te puedes meter a internet y puedes encontrar estos espacios, muchísima información, y eso ha hecho que vayamos desarrollando más nuestra conciencia. Pero ellos era, pues ahora sí que... Intuitivo, exacto. Sí. Yo recuerdo que mi abuelo me decía, yo me titulé por él, porque terminé la carrera y no había una sola llamada en la que yo hablara con él y me dijera, mi título, me voy a morir y no me vas a dar mi título. Y no sé qué, hasta que yo dije, lo tengo que hacer. Entonces, sí son estas personas que nos apoyan. Y hoy creo que están tomando un rol muy importante en la vida de nuestros hijos. Porque afortunado o desafortunadamente, los matrimonios de hoy, la mayoría, las dos personas trabajan. Sí. Y muchos de estos abuelos hoy se han vuelto los cuidadores, ¿no? Así es. Que al final tienen una educación a veces más laxa, ¿no? Más consentidores, o a lo mejor incluso son más estrictos, ¿no? Porque quieren a lo mejor remendar lo que no pudieron hacer contigo como hija, no lo sé. Pero creo que es muy importante agradecerles porque es una labor bien difícil. Ellos, si a veces nosotros perdemos la paciencia con los hijos, pues ellos ya están más grandes. Y creo que lo hacen con todo su amor hacia nuestros hijos, hacia nosotros. Y sí tenemos que estar en este agradecimiento y entender que vienen de otras épocas, otras circunstancias. Y creo que con hablar con nuestros hijos sí es algo que no nos está encantando. Y hacerles entender a ellos también que sus abuelitos vienen de otra época, de otra educación, pero que todo lo que te dan, te lo dan desde tu amor. Exactamente. Fíjate, nada más piensa en esto. Cuando ellos eran niños o adolescentes, no había, pero ni siquiera teléfono de cabina en la esquina a la vuelta de tu casa. Era el teléfono que una casa, un comercio en el pequeño pueblito o en la pequeña colonia tenía y todos se lo prestaban y todos tenían que ir a hacer fila. No había celulares, no había computadoras, no había nada de eso. Entonces, ¿cómo piensas compararte tú con alguien así cuando alguien como como un abuelito querido, amado, vivió otras experiencias, tiene millones de experiencias para compartirte y tiene sobre todo la sabiduría porque él ya pasó por ese camino? Tú a veces lo juzgas y dices, ay, qué exagerado, qué enojón, qué gruñón, qué amargado, pero no, simplemente la vida los fue llevando a través de ese camino y a veces tal vez les cuesta mucho trabajo decirte, ten cuidado, yo ya pasé por ahí. Nunca te van a decir, yo pasé por ahí, te van a decir que te cuides, que no hagas esto, que no hagas el otro, que no te arriesgues, pero porque te aman. Simplemente la forma en que lo expresan a lo mejor no es la más correcta o adecuada, porque tampoco nadie aprendió a expresarse así con ellos. Ayer platicábamos y nos decían, pues no te encargabas de tus hermanos, no te daban un apapacho, no te daban un abrazo, no llegaban a jugar contigo. Entonces la mamá, por ejemplo, todo el día se la pasaba que la lavada, la cocinada, los hijos a la escuela, la limpiada y demás, y cumplirle al esposo y estar ahí para que lo que necesitara el esposo, pero no tenía ese espacio de, ay, me voy a sentar con mis hijos a jugar 5 minutos. Que valoremos ahora que tenemos esas oportunidades, pero no seamos tan duros con nuestros adultos mayores. Intentemos todavía ponernos mucho más nosotros en sus zapatos, tener empatía por ellos. Claro, y verlos con respeto y con amor y admiración. Y creo que también en la medida en la que nosotros podamos transmitirles estas ideas a nuestros hijos. Claro. Porque al final, un día nosotros también vamos a ser adultos. Justamente. Y también nosotros les estamos enseñando
cómo se trata a los abuelos, cómo se les ve, cómo se les respeta. Entonces creo que sí es importante que nos vean pues con este amor, ¿no? Hacia nuestros abuelos y sobre todo pues exprimirles toda esta sabiduría que tienen, escucharlos. ¿Cuántas veces no sabemos nada de ellos? O sea, y mi abuelo sí me contaba unas historias que digo, qué padre, o sea, es bien bonito preguntarle, ¿y tú cómo te divertías? Claro. ¿Qué hacías? ¿Cómo fue que lograste tener todo lo que tienes? Y te cuentan cosas maravillosas que ni en la mejor película, ni en la mejor serie de Netflix vas a poder encontrar, porque al final es tu historia. Así es. Y mira qué bonito, porque a veces dices, ay, ya esa historia ya me la contaste. No importa, ellos están reviviendo y viviendo sobre esa historia y a lo mejor tú ni siquiera te has dado cuenta, pero esa historia es la que tienes que escuchar hasta que te quede bien claro lo que te quieren decir. A lo mejor no estás poniendo atención, pero no todo, nada pasa porque sí. Entonces, ten paciencia y tocaste un punto importantísimo, muy importante, porque de hecho ya lo estamos viendo, este fenómeno de, yo siempre he dicho, el ejemplo arrastra. Entonces, si tú estás maltratando a tu adulto mayor en casa, piénsalo bien, porque le estás enseñando a tu hijo que él te va a maltratar cuando tú llegues a esa edad. Y si llegas. Claro. Entonces, imagínate qué terrible, tú, ¿cómo te sentirías de que te traten como tú estás tratando a esa persona? Fíjate que justo cuando mi abuelo era más grande, o sea, que ya enfermó, es increíble cómo a veces personas que no eran directamente sus hijos, o sea, que mi abuelo se volvió a casar y los hijos de Luz, se llamaba su esposa, que también era una divina, ellos son los que también apoyaron cañón, ¿no? O sea, también mi mamá, mis tías también estuvieron muy al pendiente, pero ellos de verdad, de corazón, mira, mandaban dinero, vivían en Estados Unidos, viven, y las nietas que lo conocieron a lo mejor poquito, tenían muchísima gratitud y muchísimo amor hacia mi abuelo. Como si fuera su propio abuelo, lo apropiaron también como abuelo, eso es muy bonito, sí, porque te adoptan. Mis hijos también adoptaron a un par de abuelos hermosos, Esther y Salvador. Un saludo, un beso y gracias por todo ese amor que nos han dado. Y justo esa parte me intriga mucho porque ¿cómo es posible que a veces algunos familiares no quieren a su propia sangre? Claro. Es como muy notorio y a veces terminan siendo amados nuestros adultos mayores por personas desconocidas, porque en nuestra propia familia no lograron tener ese amor. Fíjate que un día platicando con mi novio me decía que su papá o su abuelo, no me acuerdo quién decía, que justo parte como del purgatorio, ajá, que para él es la vejez. O sea, él decía que él sentía que la vejez es donde realmente cosechas todo lo que sembraste a lo largo de tu vida y que, pues sí, o sea, yo tengo una tía, por ejemplo, que era lindísima, divina, súper agradable, mi tía Celina, y ella un día de la nada se sintió mal y le dio un infarto y se murió. Y dices, claro, o sea, ya no tenía nada que pagar, ¿no? Entonces creo que a veces sí entiendo, no justifico, porque creo que tenemos que ver a todos con amor, porque al final ellos nos dieron la vida, sí, y creo que la vida no hay forma de pagarla, o sea, no hay forma, o sea, simplemente, como dices, por ellos estamos aquí, pero sí creo que a veces, pues sí, las personas empiezan a sembrar a su alrededor tanto personas maravillosas como pues personas a lo mejor no tan agradecidas. Por eso creo que hoy estamos a tiempo de empezar a cambiar esto, de sembrar amor en nuestros hijos, de a veces nos preocupamos porque la casa esté limpia, porque todo esté perfecto, porque saquen las mejores calificaciones, cuando porque en realidad, se vean impecables. Cuando en realidad lo que necesitamos es abrazarlos, amarlos, platicar con ellos, que conecten con nosotros, porque una calificación es un número, ¿no? Y lo que la gente necesita, por eso mi programa se llama La Magia del Amor, porque creo que el amor transforma absolutamente todo. Y cuando tú logras ver cualquier problema, cualquier cosa desde tu amor, claro, y desde tu empatía, sí, te das cuenta que esa persona que te está atacando seguramente está sola, está triste. Sufriendo, sintiendo dolor. Sí, como les decía, a veces hacemos de una pequeña emoción de 3, 4 minutos toda una historia y una larga vida y pasan años y años y seguimos con ese dolor. Por ejemplo, este caso que comentaban ayer de, es que yo esperaba que mi papá me abrazara
y nunca me abrazó. Y empiezas a generar ese sentimiento negativo que te va absorbiendo, te va comiendo. Y esto es lo que empieza a separar a las familias. Y no hablarlo es lo peor que podemos hacer. Porque mi abuela decía, ella cuidó a su suegra, que era 10 años más grande, entonces era una abuelita cuidando a otra abuelita. Claro. Y ella me decía algo muy importante, me decía, está en ti, ella ya no entiende, pero tú sí entiendes. Y tú tienes, como diciéndome, tú estás en una posición de mayor capacidad para aprender a amarla, para entenderla, para tenerle paciencia. Ella siempre me decía, tenle paciencia, tenle paciencia. Entonces, fíjate qué importante ver que ahora te toca a ti, que tú estás en el lugar privilegiado y que te toca no solamente ayudar o ser empático con alguien más, te toca enseñar a los que vienen detrás de ti cómo se da amor, cómo se da empatía. Yo recuerdo mucho que unos meses antes de que mi abuela partiera, yo llegaba a casa y les decía a mis hijos, dale amor, dale cariñito, o nos despedíamos y les decía yo, dale amor, dale cariñito. Todavía recuerdo que todos los días en mi trabajo me tomaba 5 minutos y me hacía una llamada a mi abuela para ver cómo estaba y qué había desayunado y qué me quería platicar, y era rápido porque pues, no me podía tomar tanto tiempo, ¿no? Pero esta parte de ser empáticos no hay que perderla, y lo más importante aquí, hacer conciencia. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Cómo estás tratando hoy a esas personas? Eso es lo más importante. Creo que me quedaría con eso en esta plática, de valorarlos, pero también de hacer la conciencia, ¿no? Fíjate que mi papá me decía mucho, porque mi abuela, su mamá era muy seria. Y entonces yo le decía, pero ¿por qué contigo es tan cariñosa? Me decía, porque yo llego y la abrazo y le doy un beso. Y él me decía, si tú le sonríes a alguien, te va a sonreír. Ciertamente. Entonces, justo creo que aunque tu papá sea muy rígido, muy serio, o tus abuelos, llega y abrázalos. Claro. No te van a empujar, no te van a decir quítate de aquí, No. jamás. Te van a abrazar, y creo que ellos lo van a disfrutar, porque si no están acostumbrados, si no es algo que esté en su forma de ser, lo puedes acostumbrar. O sea, cuando llegan los niños, mi mamá también es medio friona, pero llegan mis hijos y se le cuelgan como chango, y ahora se volvió amorosa con ellos. Claro. Entonces creo que simplemente es tomar la decisión, quitar el ego, quitar el prejuicio y abrazar a la gente. Yo soy muy de tocar, pues toca a las personas, abrázalas, mándales un beso, diles que los quieres, porque no sabemos cuánto tiempo van a estar. Justamente, exactamente. Un día los tienes y además un día estás tú aquí y mañana no sabemos. Exacto. Y justo me acordé, ahorita me hiciste recordar que mi mamá precisamente fue una niña que vivió con un padre que tampoco nunca recibió abrazos y nunca recibió un abrazo, hasta donde yo sé, de su padre. Entonces mi mamá tampoco aprendió, además ella es militar en una generación donde pues era rigidísimo el sistema militar de México y muy misógino además, ¿no? Entonces ella tenía que pasar a ser el hombre ahí y hacerse fuerte como los demás hombres para sobrevivir en ese ambiente. Entonces mi mamá pues nunca nos abrazó tampoco, o sea, yo recuerdo muy escasas veces, pero como decías, hacer conciencia, pero sobre todo tomar la decisión. A veces no es fácil, y sí, exactamente, yo empecé así de despacito, así sí. Como que, y se sentía la rigidez de mi mamá de así de, ajá, porque sí. Se siente, pero tú dalo todo, como decía mi abuela, tú, que no quede en ti, ella me decía eso, que no quede en ti, tú dalo. Ajá. Y poco a poco ha ido abriéndose un poco más, porque entendamos, fue una época difícil para ellos, no fue fácil, claro. Nada fácil, y no te lo dicen, a veces se guardan todo ese dolor y no lo expresan. Hay abuelitos que sí, pero la gran mayoría que yo he conocido no te expresan todo ese dolor, todas esas emociones de niños que les hizo falta, de adolescentes incluso, ¿no? Eso claro. No te lo dicen. Entonces, toma esa decisión, así de poquito a poquito. Mi abuelita decía, aunque sea chiquito, aunque sea pasito a pasito, da esos pequeños pasitos, acércate a tus seres queridos, y como bien dice ella, así, un día estamos aquí y al siguiente no. Y así me pasó con mi abuela. Esa noche cené con ella y al siguiente día ya no la volví a ver. Entonces, valóralos. Sí, justamente. Justamente, ¿verdad, Jessy? Pues sí. Y platícanos, porque tú tienes un programa. Platícanos, ¿cómo te encontramos? ¿Qué haces? ¿Cuál es el siguiente taller? Mira, ahorita estoy dando clases gratuitas todos los miércoles durante este mes y todavía el siguiente mes. Ajá. Tengo 2 talleres. Uno se llama La Magia del Amor, que es para ayudar a las mujeres solteras, a conectar con su amor propio,
subir su autoestima, que vean lo valiosas que son, pero que lo interioricen, no solamente como por encimita, sino trabajar con todas estas ideas limitantes que hoy no te están dejando ser feliz y ser plena. Y una vez que tenemos esta parte lista, también te ayudo a poder observar y reconocer cuáles son esos patrones que estás repitiendo, que te están llevando a los mismos resultados, lograr pues trascenderlos y encontrar a la persona que sea mucho más compatible para ti. Ahora, no creo que el amor tenga que ver con la cabeza. Siento que es como esa magia, esa química que sale, pero que claro que si tienes una persona que es mucho más compatible contigo, es mucho más fácil poder generar estos enlaces que te hacen funcionar como pareja. Y también tengo otro programa que se llama Operación Rescate, Salva tu relación, y es para que puedas reconquistar con tu pareja. Estoy en Instagram y en YouTube y en Facebook como La Magia del Amor MX. Así me puedes encontrar. Soy consteladora, estoy contigo en Mentoras de Amor Consciente y soy experta en relaciones de pareja. Así es, totalmente esta experta que vino hoy a visitarnos y que le agradecemos mucho que nos regalara este tiempo, esta experiencia, por abrir el corazón y compartir de nuestros seres queridos. Es difícil a veces, pero lo más hermoso es compartirlo, porque a lo mejor alguien que nos estás escuchando, tú necesitabas escuchar estas palabras, necesitabas reconocerte que tú también lo viviste, que tú también estás en esa situación. Y aquí lo más importante, además de tomar conciencia, es empezar a tomar acción. ¿Qué vas a hacer tú las próximas 24 horas para cambiar esa situación? Y como bien dice Yassi, en todos lados ya hay más apertura, más cursos. Ella te está dando un curso gratis. Entonces siempre hay forma de apoyarnos. No me pongas de pretexto de que, ay, no tengo dinero, no tengo tiempo, ya sea por internet, ya sea en un libro, en un taller, etcétera, etcétera. Siempre hay formas de apoyarnos. Solo es necesario buscarlo. Y como siempre, estamos aquí para traerles y acercarles a especialistas que los conozcan, que sepan su historia y que confíen, porque no siempre es fácil confiar en alguien extraño, en alguien externo, pero estamos aquí para abrirnos las puertas y apoyarnos unos a otros. Yassi, ¿nos quieres dejar una conclusión para hoy, para el Día del Abuelo? Pues la verdad es que si todavía está vivo, mira, mándale un mensajito. Yo todas las mañanas hablaba con él. No te quita nada, aprovéchalo, ámalo, hónralo y de verdad exprímele todas las historias que te pueda contar, porque en algún momento van a ser unos curitas para el corazón. Muchísimas gracias por invitarme y por compartir este espacio. Qué gusto tenerte y yo muy feliz y agradecida de que nos hayas compartido tu historia, de conocerte más todavía. Y bueno, estamos aquí en la próxima emisión, el próximo miércoles. Y recuerden, no dejen de brillar con su propia esencia. Bye.